Nos encontramos aquí con Adriana Martínez, que es dueña de la empresa de limpieza llamada Burbujas y pretende firmar un contrato de prestación de servicios con la empresa Win Mancera, en el cual le surtirá todos los productos de limpieza. Y contestando a las preguntas de la señora Adriana, empezaremos diciendo que una cláusula compromisoria es un acuerdo de arbitraje que se incluye en el contrato, en una cláusula del contrato. ¿Qué es ahora? ¿Qué es un arbitraje? Pues el arbitraje es la actuación de un tercero que se llama árbitro en lugar de un juez que el Estado le otorga facultades jurisdiccionales limitadas para atender precisamente un caso concreto, autorizándolo para conocer y resolver alguna controversia que se haya suscitado sobre ese contrato y ese acuerdo. ¿Qué es un acuerdo de arbitraje? Pues bueno, según nuestro Código de Comercio, en el artículo 1416, fracción 1, un acuerdo de arbitraje es un acuerdo por el que las partes deciden someter precisamente al arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido al respecto de un contrato en particular o de alguna relación jurídica contractual o no. ¿Cuál es la competencia del tribunal arbitral? Bueno, la competencia del tribunal, a diferencia de un juez, no tiene nada que ver pues, con el territorio, es más bien la competencia que le da precisamente el acuerdo arbitral al que se han sometido las partes, la que le da tanto el motivo por el cual estaría entrando a participar, ¿no?, en la controversia, y también, pues bueno, con esta competencia, precisamente lo que se intenta pues es determinar precisamente qué es lo que va a atender el árbitro. ¿Cuál es la sustanciación de las actuaciones arbitrales? Digamos que la sustanciación pues, es parecida a los procedimientos que se llevan ya sea en un juicio civil o un juicio mercantil, y básicamente es de acuerdo a lo que las partes hayan acordado en el contrato. Si no se acordaron muchas cosas, pues bueno, entonces es donde entra ya sea el Código de Comercio o el Código de Procedimientos Civiles en sustitución del Código de Comercio cuando haya alguna deficiencia o alguna laguna, digamos, ¿no? Y bueno, ¿de qué se trata? Para empezar, pues se deben de tratar a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas la oportunidad plena de hacer valer sus derechos. Las partes tienen la libertad de convenir el procedimiento que van a seguir, ¿no?, en sus actuaciones. El tribunal arbitral podrá, con sumisión a lo dispuesto en el Código de Comercio, dirigir el arbitraje del modo que considera apropiado. Las partes también podrán determinar libremente el lugar donde se llevará a cabo el arbitraje, así como el idioma en el que se hará. También el tribunal o, de acuerdo al acuerdo que hayan llegado las partes, se podrán reunir en cualquier lugar que estime apropiado el tribunal o donde se haya acordado. Las partes también pueden acordar libremente cómo se llevará el procedimiento, ¿no? Y salvo pacto en contrario, pues las partes tienen que hacer valer por escrito tanto pues la demanda, la contestación y las pruebas. También sabemos que el plazo, dentro del plazo convenido por las partes o determinado por el tribunal arbitral, el actor deberá expresar los hechos en que funda la demanda, los puntos controvertidos y las prestaciones que reclama. Y el demandado deberá referirse a todo lo planteado en la demanda, a menos que las partes hayan acordado otra cosa respecto a los elementos de la demanda y la contestación. También las partes aportarán al formular sus alegatos todos los documentos que consideren pertinentes o que cuenten o harán referencia a los documentos u otras pruebas que hayan querido presentar. También, salvo acuerdo contrario de las partes, podrán modificar, ya sea ampliar o modificar la demanda o la contestación, ¿no?, a menos que el tribunal considere que en razón de la demora que ya se ha hecho, esto no proceda. También, salvo acuerdo contrario de las partes, el tribunal arbitral decidirá si han de celebrarse audiencias para la presentación de pruebas o de alegatos orales o si las actuaciones se sustanciarán sobre la base de documentos o demás pruebas.
Si las partes no hubiesen acordado la celebración de audiencias, pues el tribunal podrá decidir si se celebran o no. También deberá notificarse a las partes con suficiente antelación la celebración de las audiencias y las reuniones del tribunal arbitral para examinar mercancías u otros bienes o objetos. Todas las declaraciones, documentos probatorios, peritajes o demás información que una de las partes suministra al tribunal arbitral se le deberá dar traslado a la otra parte. Salvo acuerdo de las partes, cuando, sin invocar causa justificada, el autor no presente su demanda, el tribunal podrá dar por terminadas las actuaciones. También el demandado que no presente su contestación, el tribunal dará continuidad a sus actuaciones sin que esa omisión se considere por sí misma como una aceptación de lo alegado por el actor. Y por último, cuando una de las partes no comparezca a una audiencia o no presente pruebas documentales, el tribunal arbitral podrá continuar las actuaciones y dictar el laudo basándose en las pruebas de que disponga. Pasando a otra pregunta, ¿qué es un laudo y cómo se dicta? Pues el laudo arbitral pues es la decisión o el fallo que dictan los árbitros resolviendo el asunto sometido a su consideración. ¿Cómo se dicta? Bueno, pues de acuerdo al Código de Comercio, en el artículo 1448, el laudo se dictará por escrito y será firmado por él o los árbitros. Y en actuaciones arbitrales con más de un árbitro bastará en la firma de la mayoría de los miembros del tribunal arbitral, siempre que se deje constancia de las razones de la falta de una o más firmas. El laudo arbitral deberá estar motivado a menos que las partes hayan convenido otra cosa o se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al artículo 1447 del Código. Por otra parte, debe emitir su decisión acorde con las normas de derecho elegidas por las partes, esto es, al derecho sustantivo del país, con exclusión de las normas conflictuales, salvo que se haya dispuesto algo en contrario en el convenio. Asimismo, pues dictaminará como amigable componedor o en conciencia cuando las pruebas lo autorizan expresamente y deberá tener en cuenta los usos mercantiles aplicables en todos los casos. ¿Qué es la nulidad del laudo? Los laudos pueden ser anulados por el juez con competencia auxiliar cuando se presentan algunas de las siguientes circunstancias. La parte que intente la acción pruebe que una de las partes en el acuerdo del arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad o que no se le hubiese indicado a ese respecto en virtud de la legislación mexicana, que no fue debidamente notificado en la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o por alguna otra razón no haya podido hacer valer sus derechos. El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje, es decir, que está excediendo su competencia. La composición del tribunal arbitral o procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo y finalmente, si el juez comprueba que según la legislación mexicana el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o el laudo es contrario al orden público. ¿A qué se refieren los términos reconocimiento y ejecución del laudo? Bueno, un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en el que haya sido dictado, será reconocido como vinculante. Quiere decir que una vez que se dicte el laudo, vincula a las partes a su cumplimiento. Y después de la presentación de una petición por escrito del juez, será ejecutado con conformidad en las disposiciones del Código de Comercio. ¿Qué quiere decir? A diferencia de los jueces, los árbitros no pueden utilizar la fuerza, sus decisiones no pueden ser forzadas, digamos, no pueden hacer uso de esta coacción que los jueces sí tienen. Entonces, pues una vez que el laudo se reconoce, puede pedirse a un juez que ayude en la ejecución del laudo cuando alguna de las partes se niega a cumplirlo de manera voluntaria. Entonces, finalmente, pues eso es. Hay también importante comentar que se puede negar el reconocimiento o la ejecución del laudo
de acuerdo a lo establecido en el artículo 1462 del Código de Comercio y que básicamente tienen también mucho que ver con lo que ya hemos dicho. Por ejemplo, que en algunas partes haya incapacidad, que no se notificó, que alguna de las partes no haya podido ejercer sus derechos o hacer valer sus derechos, o que la controversia que se dirimió en el arbitraje haya estado por encima de lo que se había acordado en la cláusula arbitral. Y finalmente, pues bueno, si la composición del tribunal arbitral no se ajustó a derecho, pues también ese sería otro problema. Y finalmente, pues bueno, también puede ser nulo si el juez determina que de acuerdo a la legislación mexicana el objeto del arbitraje no es susceptible precisamente de ir por esa vía o cuando el laudo vaya en contra del orden público. Gracias.